Bienvenidos a este resumen del libro. Esta vez vamos a resumir Homo Deus, breve historia del mañana, por Yuval Noah Harari. Imagina por un momento la escena. En los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta, estira las extremidades y se restriega los ojos. Todavía vagan por su mente retazos de alguna pesadilla horrible. Había algo con alambre de púas, enormes nubes con forma de seta. Ah, vaya, solo era un mal sueño. La humanidad se dirige al cuarto de baño, se lava la cara, observa sus arrugas en el espejo, se sirve una taza de café y abre el periódico. Veamos qué hay hoy en la agenda. Esta es la poderosa imagen con la que Yuval Noah Harari abre su obra Homo Deus, breve historia del mañana. Después de vernos llevados de la mano por el pasado en Sapiens, el historiador israelí nos invita ahora a un viaje igualmente fascinante, pero más inquietante, explorar las posibles rutas que nuestra especie tomará en el futuro. Durante milenios, la respuesta a la pregunta sobre la agenda humana fue invariable. Los mismos tres problemas acuciaron a los pobladores de China del siglo XX, a los de India medieval y a los del antiguo Egipto. La hambruna, la peste y la guerra coparon siempre los primeros puestos de la lista. Generación tras generación, los seres humanos rezaron a todos los dioses, ángeles y santos e inventaron innumerables utensilios, instituciones y sistemas sociales, pero siguieron muriendo por millones a causa del hambre, las epidemias y la violencia. Muchos pensadores y profetas concluyeron que estas calamidades debían ser una parte integral del plan cósmico de Dios o de nuestra naturaleza imperfecta, y que nada, excepto el final de los tiempos, nos libraría de ellas. Sin embargo, en los albores del tercer milenio, algo ha cambiado de manera fundamental. La mayoría de la gente rara vez piensa en ello, pero en las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. Desde luego, estos problemas no se han resuelto por completo, pero han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e incontrolables para transformarse en retos manejables. No necesitamos realizar ningún rezo a ningún dios ni a ningún santo para que nos salve de ellos. Sabemos muy bien lo que es necesario hacer para impedir el hambre, la peste y la guerra, y generalmente lo hacemos con éxito. Es cierto, todavía hay fracasos notables. Millones de personas viven aún en la pobreza extrema. El SIDA sigue siendo una crisis en partes de África y guerras asolan regiones como Siria e Irak. Pero cuando nos enfrentamos a dichos fracasos, ya no nos encogemos de hombros y decimos, bueno, así es como funcionan las cosas en nuestro mundo imperfecto, o hágase la voluntad de Dios. Por el contrario, organizamos comisiones de investigación, enviamos ayuda humanitaria y nos prometemos que la próxima vez lo haremos mejor. Y en verdad, la tendencia es clara. La incidencia de estas calamidades va disminuyendo. De hecho, los datos son sorprendentes. Por primera vez en la historia, hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por comer demasiado poco, más por vejez que por enfermedades infecciosas, y más por suicidio que por asesinato a manos de la suma de soldados terroristas y criminales. A principios del siglo XXI, el humano medio tiene más probabilidades de morir por un atracón en una cadena de comida rápida que a consecuencia de una sequía, el ébola o un ataque terrorista. De aquí que, aunque presidentes, directores ejecutivos y altos mandos del ejército siguen teniendo sus agendas diarias llenas de crisis económicas y conflictos militares, a la escala cósmica de la historia, la humanidad puede alzar la mirada y empezar a contemplar nuevos horizontes. Si en verdad estamos poniendo bajo control el hambre, la peste y la guerra, ¿qué será lo que reemplace en los primeros puestos de agenda humana? Como bomberos en un mundo sin fuego en el siglo XIX, la humanidad necesitaba plantearse una pregunta sin precedentes. ¿Qué vamos a hacer con nosotros mismos? En un mundo saludable, próspero y armonioso, ¿qué exigirá nuestra atención y nuestro ingenio? Esta pregunta se torna doblemente urgente dados los inmensos nuevos poderes de la biotecnología y la tecnología de la información nos proporciona. ¿Qué haremos con todo ese poder? La respuesta de Harari es clara y ambiciosa. Los nuevos objetivos de la humanidad serán la inmortalidad, la felicidad y la divinidad,
Buscaremos vencer la muerte, alcanzar la dicha perpetua y actualizar al Homo sapiens en Homo Deus, un ser con capacidades divinas. Antes de adentrarnos en este nuevo mundo, sin embargo, debemos comprender cómo hemos llegado hasta aquí, porque, como Harari nos recuerda, el futuro no se construye en el vacío, sino sobre los cimientos del pasado, y el pasado nos ha legado una herencia paradójica. Somos la especie más poderosa que jamás haya existido, pero ese poder está a punto de volverse contra nosotros, desafiando los mismos cimientos de lo que significa ser humano. Parte 1. El Homo sapiens conquista el mundo. Capítulo 1. La nueva agenda humana. Para entender hacia dónde vamos, Harari nos invita primero a apreciar plenamente de dónde venimos. Durante la mayor parte de la historia, la vida humana estuvo definida por lo que él llama el umbral biológico de pobreza. Hasta fechas recientes, la mayoría de los humanos vivían al borde mismo de la subsistencia, donde una pequeña equivocación o un golpe de mala suerte podía constituir fácilmente una sentencia de muerte para toda una familia o una aldea entera. Si las lluvias torrenciales destruían la cosecha de trigo o los ladrones se llevaban el rebaño de cabras, la gente moría de hambre. Harari nos ofrece un relato espeluznante para ilustrar esta realidad. En abril de 1694, un funcionario francés de la ciudad de Beauvais describió el impacto de una hambruna. Todo su distrito estaba lleno de un número infinito de almas pobres, debilitadas por el hambre y la miseria, que mueren de necesidad porque, al no tener trabajo ni ocupación, carecen de dinero para comprar pan. Para seguir con vida y aplacar un poco de hambre, esta pobre gente come cosas impuras tales como gatos y la carne de caballos despellejados y tirados a los montones de estiércol. Otros consumían la sangre de vacas y bueyes sacrificados, las vísceras arrojadas a la calle o hervían ortigas y raíces. Escenas similares tenían lugar en toda Francia. El mal tiempo había malogrado las cosechas y entre 1692 y 1694 unos 2.8 millones de franceses, el 15% de la población, murieron de hambre mientras el rey Sol, Luis XIV, flirteaba con sus amantes en Versalles. Hoy, en el mundo desarrollado, una catástrofe así es prácticamente inconcebible. Tenemos sistemas de seguros, mercados globales que pueden transportar alimentos de un continente a otro en cuestión de días y gobiernos con la capacidad y los recursos para intervenir. La hambruna ha dejado de ser una fatalidad para convertirse en una opción política, un fracaso evitable. Lo mismo ha ocurrido con las epidemias. Durante milenios, la peste negra, la viruela o la gripe española diezmaron poblaciones enteras, sembrando un terror que hoy apenas podemos imaginar. La peste negra del siglo XIV acabó entre el 30 y el 60% de la población europea. Ciudades enteras quedaron desiertas, los campos se abandonaron y la economía se derrumbó. La gente no entendía qué estaba ocurriendo, lo atribuían a la ira divina, a la conjunción de los planetas o a conspiraciones de los judíos que envenenaban los pozos. No había nada que pudieran hacer salvo rezar y esperar. Hoy, aunque nuevas enfermedades como la COVID-19 nos recuerdan nuestra vulnerabilidad, la respuesta ya no es la resignación, sino la movilización científica global. Creamos vacunas en tiempo récord, desplegamos sistemas de rastreo y compartimos datos a escala planetaria. La OMS coordina esfuerzos internacionales. Los epidemiólogos modelan la propagación del virus. La peste, como la hambruna, se ha convertido en un problema técnico a resolver, no en un castigo divino a soportar. Incluso el SIDA, que parecía una sentencia de muerte en los años 80, se ha transformado en una enfermedad crónica manejable gracias a los antirretrovirales. Y la guerra, ese azote que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, también está en declive. La paz separada que describe el político John Gaddis significa que las grandes potencias ya no se enfrentan directamente en conflictos bélicos, pues las consecuencias serían demasiado devastadoras. La guerra nuclear es un suicidio mutuo asegurado, y eso la hace, paradójicamente, un poderoso disuasivo. Las guerras interestatales han disminuido drásticamente desde 1945. En la actualidad, la mayoría de los conflictos son guerras civiles o insurgencias de baja intensidad.
Y aunque el terrorismo ocupa portadas, el número de muertos que causa es ínfimo comparado con las guerras del pasado. Un ciudadano medio tiene muchas más probabilidades de morir en un accidente de tráfico que en un atentado terrorista. Así pues, la humanidad se encuentra en una encrucijada sin precedentes. Hemos domesticado, al menos parcialmente, a los tres jinetes del apocalipsis, y ahora, liberados de esas urgencias milenarias, podemos fijar nuestra mirada en nuevos horizontes, la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Pero, como veremos, la búsqueda de estos objetivos no será un camino de rosas. Por el contrario, nos enfrentará a dilemas éticos, filosóficos y existenciales que pondrán a prueba los mismos cimientos de nuestra civilización. La inmortalidad parece el objetivo más inmediato. La ciencia médica avanza a pasos agigantados. Estamos aprendiendo a reparar órganos, a reprogramar células y a ralentizar el envejecimiento. Empresas como Google invierten miles de millones en investigación anti-envejecimiento. Aubrey de Grey, un gerontólogo británico, afirma que la primera persona que vivirá 1000 años probablemente ya ha nacido. Aunque esto pueda parecer ciencia ficción, el ritmo del progreso es innegable. En el siglo XIX la esperanza de vida era apenas 40 años. Hoy, en los países desarrollados, ronda los 80. ¿Quién dice que no pueda llegar a 120, 150 o 200 en este ciclo? La felicidad es un objetivo más escurridizo. Durante milenios, las religiones y filosofías nos enseñaron que la felicidad dependía de controlar nuestros deseos, de aceptar nuestra suerte, de encontrar paz interior. El budismo, el estoicismo, el cristianismo, todos coincidían en que la felicidad no se encontraba en el mundo exterior, sino en el interior. Pero la ciencia moderna propone un enfoque radicalmente distinto. Si la felicidad es una experiencia bioquímica generada por nuestro cerebro, entonces podemos manipular esa bioquímica. Los antidepresivos como el Prozac ya lo hacen de manera rudimentaria. Las drogas recreativas como el éxtasis producen experiencias de felicidad intensa. ¿Qué ocurriría cuando desarrollemos estimuladores cerebrales implantados o fármacos que regulen con precisión nuestros niveles de serotonina, dopamina y oxitocina? Podríamos alcanzar un estado de felicidad permanente, desvinculado por completo de las circunstancias externas. Y la divinidad, el objetivo más ambicioso, consiste en actualizar al Homo sapiens en algo radicalmente nuevo, un ser con poderes divinos. No me refiero a poderes sobrenaturales, sino a la capacidad de diseñar nuestra propia evolución, de trascender las limitaciones biológicas. Esto incluye desde la ingeniería genética para mejorar nuestras capacidades físicas e intelectuales hasta la fusión con máquinas inteligentes para ampliar nuestra conciencia. Seríamos los primeros seres en la historia de la vida en la Tierra en tomar las riendas de nuestra propia evolución, en convertirnos en creadores de nosotros mismos. Pero estos tres objetivos, tan seductores como puedan parecer, encierran peligros inmensos, porque para alcanzarlos necesitamos tecnologías que también pueden ser usadas para controlarnos, para dividirnos, para aniquilarnos. Y el primer paso para entender estos peligros es comprender cómo llegamos a ser lo que somos. Capítulo 2. El Antropoceno. ¿Cómo llegó el Homo sapiens a esta posición de poder sin precedentes? Para responder, Harari nos retrotrae los últimos 70.000 años, el periodo en que nuestra especie desencadenó la revolución cognitiva y se convirtió en la fuerza más importante que altera la ecología del planeta. Este es el Antropoceno, la era geológica en la que los humanos se convierten en el principal agente de cambio planetario. Durante miles de millones de años, los cambios en la Tierra fueron determinados por fuerzas geológicas y astronómicas, erupciones volcánicas, desplazamientos de placas tectónicas, impactos de asteroides, variaciones en la órbita terrestre. La vida influía en el planeta, pero de manera limitada. Las cianobacterias produjeron oxígeno y cambiaron la atmósfera, pero fue un proceso lento y no intencionado. Con la llegada del Homo sapiens todo cambió. No solo alteramos el medio ambiente de manera inconsciente, como cualquier otra especie, sino que lo hicimos de manera deliberada y a una escala sin precedentes.
Gracias a su inteligencia y sobre todo a su capacidad para cooperar flexiblemente en grandes números, el sapiens ha subyugado a todas las demás especies animales. Hemos remodelado la superficie de la Tierra, desviado ríos, talado bosques, modificado la atmósfera y decidido el destino de innumerables formas de vida. Los datos son abrumadores. Desde que los sapiens salieron de África, han exterminado la mitad de las grandes especies de mamíferos del planeta. En Australia, hace 45.000 años desaparecieron 23 de las 24 especies de animales que pesaban más de 50 kilos. En América, hace 15.000 años, se extinguieron 3/4 partes de grandes mamíferos. Hoy, el 90% de la biomasa de mamíferos terrestres, excluyendo a los humanos, corresponde a animales domesticados. Vacas, cerdos, ovejas, cabras. Solo el 10% son animales salvajes. En cuanto a las aves, el 70% de aves de corral, solo el 30% son silvestres. Hemos transformado el paisaje. Los bosques primarios han sido talados para dar paso a campos de cultivo y pastos. Las ciudades se extienden por el planeta. Las carreteras fragmentan los hábitats. Los plásticos contaminan los océanos. El cambio climático provocado por nuestras emisiones está alterando los patrones meteorológicos globales, fundiendo los casquetes polares y elevando el nivel del mar. Nos hemos declarado, a través de la ciencia y la tecnología, los amos y señores del mundo. Pero esa supremacía, que durante milenios pareció el resultado natural de nuestra superioridad, ahora empieza a ser cuestionada desde dentro, no por una revuelta de las especies oprimidas, sino por las consecuencias no deseadas de nuestro propio éxito, y sobre todo por la aparición de nuevas formas de inteligencia que podrían superarnos. El mismo poder que nos ha encumbrado podría ser el que nos destrone. Porque al convertirnos en dioses, hemos creado un mundo que ya no podemos controlar. Nuestras tecnologías se vuelven demasiado complejas para comprenderlas. Nuestras redes de información se vuelven demasiado densas para gestionarlas. Y en ese caos surgen nuevas formas de agencia que podrían desplazarnos del centro. El antropoceno podría ser solo un breve periodo de transición hacia algo radicalmente distinto, el dataoceno o era de los algoritmos. Capítulo 3. La epifanía humana. ¿Cuál es, pues, el secreto de nuestra superioridad? No es, como se ha creído durante siglos, la posesión de un alma inmortal o una conciencia única e irrepetible. La respuesta, según Harari, es más prosaica, pero también más fascinante. Nuestra capacidad para crear y creer en realidades intersubjetivas. Los organismos, incluidos los humanos, pueden entenderse como algoritmos bioquímicos. Un algoritmo es un método para resolver un problema o tomar una decisión. Los árboles, las bacterias y los chimpancés procesan información y toman decisiones basadas en ella. Una ameba, por ejemplo, tiene algoritmos para detectar comida y moverse hacia ella, y para detectar peligro y alejarse. Un lobo, tiene algoritmos mucho más complejos para cazar en manada, para establecer jerarquías, para cortejar a una pareja. La diferencia entre nosotros y ellos no es cualitativa, sino cuantitativa y sobre todo social. Nuestros algoritmos individuales no son necesariamente superiores a los de otros animales. Un chimpancé tiene mejor memoria fotográfica que un humano. Un perro tiene un olfato infinitamente más sensible, pero nosotros tenemos la capacidad de conectar nuestros algoritmos individuales en redes masivas y de hacerlo de manera flexible y dinámica. Lo que nos hace únicos es nuestra capacidad para cooperar de manera flexible y en grupos masivos gracias a la invención de ficciones. El dinero, los dioses, las naciones, las leyes, las empresas, los derechos humanos, nada de esto existe en la realidad objetiva. No puedes tocar una nación ni ver un derecho humano bajo un microscopio, pero si millones de personas creen en la misma ficción, pueden coordinar sus acciones de manera efectiva. Harari designa estas instancias como intersubjetividad, una tercera categoría que se sitúa junto a la subjetividad y la objetividad. Una montaña es objetiva, existe, aunque nadie la perciba. Un dolor de muelas es subjetivo, existe solo en mi experiencia. Un billete de dólar o la República Francesa son intersubjetivos, existen porque muchas personas creen en ellos, y si esa creencia se desvaneciera, dejarían de existir. Esta capacidad de crear y habitar realidades intersubjetivas es la epifanía humana,
el verdadero fundamento de nuestro dominio planetario. Los leones pueden correr, saltar, clavar y morder, pero no pueden abrir una cuenta bancaria ni presentar una demanda judicial. Y en el siglo XXI, un banquero que sabe cómo presentar una demanda es mucho más poderoso que un león más feroz de la sabana. Pero esta epifanía tiene una conciencia inquietante. Si nuestra supremacía se basa en nuestra capacidad para crear ficciones, ¿qué ocurre cuando esas ficciones dejan de ser creíbles? ¿Y qué ocurre cuando aparecen otros agentes no humanos capaces de crear ficciones aún más poderosas o de manipular las nuestras? El siglo XXI será el escenario de esta nueva lucha por el significado. Parte 2. El Homo sapiens da un significado al mundo. Capítulo 4. Los contadores de historias. Si nuestra grandeza reside en las historias que contamos, el siglo XXI nos depara una transformación radical en este ámbito. Durante milenios, los humanos hemos sido los únicos contadores de historias. Los mitos, las religiones, las ideologías y las naciones han sido producto exclusivo de nuestra imaginación. Pero la biotecnología y los algoritmos informáticos están a punto de cambiar esto de manera fundamental. Estamos desarrollando sistemas capaces de crear ficciones aún más poderosas y, lo que es más inquietante, de controlar nuestra existencia, cambiar nuestro cuerpo, cerebro y espíritu, e incluso crear mundos virtuales que podrían llegar a ser más atractivos que la realidad física. La capacidad de contar historias, que fue nuestra arma secreta para conquistar el mundo, podría convertirse en el instrumento de nuestra propia obsolescencia si delegamos esa función a entidades no humanas. Para entender esta transformación, debemos examinar cómo funcionan las historias. Una historia no es solo un relato entretenido, es un dispositivo para coordinar comportamientos. Cuando millones de personas creen en la misma historia, pueden actuar juntas hacia un objetivo común. El cristianismo es una historia sobre un Dios que se hizo hombre y murió por nuestros pecados. El capitalismo es una historia sobre el crecimiento económico como bien supremo. El liberalismo es una historia sobre la libertad individual y los derechos humanos. Estas historias son tan poderosas que moldean nuestra realidad de manera tangible. No hay ninguna ley física que obligue a un banquero a devolver el dinero que le prestamos. Es la historia de la confianza en el sistema financiero lo que lo hace. No hay ninguna ley biológica que impide que una mujer sea lapidada por adulterio. Es la historia de un Dios que lo ordena, lo que lo permite. Pero las historias humanas tienen limitaciones. Son productos cerebros biológicos con una capacidad de procesamiento limitada. Evolucionaron en la sabana africana para resolver problemas de pequeñas bandas de cazadores-recolectores. Son, en muchos sentidos, toscas, inconsistentes y llenas de sesgos. Los algoritmos informáticos, en cambio, no tienen esas limitaciones. Pueden procesar cantidades ingentes de datos, detectar patrones que ningún humano podría ver y generar narrativas complejas basadas en evidencias objetivas. Ya lo hacen. Los algoritmos de Netflix no solo te recomiendan películas, han aprendido a producir series enteras basándose en el análisis de millones de preferencias de usuarios. Los algoritmos de Google News seleccionan y priorizan las noticias que leemos. Los algoritmos de Facebook determinan qué publicaciones vemos y cuáles no. Hasta ahora, estos algoritmos trabajan al servicio de las historias humanas, maximizar el beneficio, aumentar el engagement, vender más productos. Pero ¿qué ocurrirá cuando los algoritmos empiecen a crear sus propias historias, con sus propios objetivos? ¿Qué ocurrirá cuando un algoritmo de inteligencia artificial desarrolle una narrativa sobre el mundo que no incluya a los humanos como protagonistas o que incluso los considere un obstáculo? No es ciencia ficción. Los sistemas de inteligencia artificial ya están tomando decisiones que afectan a millones de personas sin que ningún humano entienda completamente cómo lo hacen. Los algoritmos de trading de alta frecuencia mueven millones de dólares en microsegundos, basándose en patrones que ningún trader humano podría percibir. Los algoritmos de reconocimiento facial deciden quién entra en edificios gubernamentales. Los algoritmos de predicción de delincuencia deciden qué barrios patrullar la policía. Estos sistemas no entienden lo que hacen en el sentido humano, no tienen conciencia ni intencionalidad, pero sus outputs siguen consecuencias reales o tienen consecuencias reales.
Están creando, de facto, una nueva capa de realidad, una nueva forma de narrativa que se superpone a las historias humanas y en muchos casos las suplanta. El peligro no es que los robots se rebelen contra nosotros y nos exterminen a tiros. El peligro es mucho más sutil y por tanto más profundo. Es que deleguemos tanto poder en los algoritmos que perdamos la capacidad de entender el mundo y de tomar decisiones significativas, que nos convirtamos en simples engranajes de un sistema de procesamiento de información que nos supera, que las historias que contamos dejen de ser nuestras. La capacidad de contar historias fue lo que nos hizo humanos. La pérdida de esa capacidad o su transferencia a entidades no humanas podría ser lo que nos convierta en algo post-humano. El Homo sapiens, el animal que cuenta historias, podría dar paso al Homo Deus, el Dios que ya no necesita historias porque todo lo sabe, o al Homo Servus, el sirviente que ya no puede contar su propia historia porque otro la cuenta por él. Capítulo 5. El extraño casal, religión y ciencia. A menudo se presenta a la ciencia y la religión como enemigas irreconciliables, pero Harari propone una visión más matizada. Ambas pertenecen al campo de la intersubjetividad, y su relación es más compleja que una simple oposición. No se trata de un duelo a muerte, sino de una extraña pareja que ha aprendido a convivir, a complementarse y en ocasiones a confundirse. La religión se ocupa del orden, de proporcionar una justificación moral y una estructura de significado al mundo. Responde a preguntas como ¿cómo debemos comportarnos? O ¿y cuál es el propósito de la vida? No es, como a veces se cree, un conjunto de afirmaciones sobre la realidad empírica. Cuando la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días, no está haciendo una afirmación científica que pueda ser refutada por la geología. Está estableciendo un marco de significado. El mundo tiene un creador, tiene un propósito, y los humanos tenemos un lugar especial en él. La ciencia, en cambio, tiene que ver con el poder, con la capacidad de descubrir verdades empíricas y a partir de ellas intervenir en la realidad. Responde a preguntas de ¿cómo funciona esto? O ¿cómo podemos lograr aquello? La ciencia no puede responder a preguntas sobre el significado último. Puede decirnos cómo funciona el universo, pero no por qué existe. Puede decirnos cómo curar una enfermedad, pero no si debemos hacerlo a un caso concreto. En ese sentido, la ciencia y la religión no se oponen necesariamente. La ciencia necesita una base ética para guiar sus investigaciones y aplicaciones, y la religión puede proporcionarla. La religión, para sobrevivir en el mundo moderno, necesita integrar los descubrimientos científicos, reinterpretar sus dogmas a la luz de nuevos conocimientos. Lo que ha cambiado en la era moderna es el equilibrio de poder entre ambas. En la Europa medieval, la religión marcaba el marco y la ciencia operaba dentro de él. Galileo fue condenado no por hacer ciencia, sino por desafiar el marco religioso que daba sentido al mundo. Hoy, el marco lo marca la ciencia. La religión, si quiere sobrevivir, debe adaptarse. Los creacionistas reinterpretan el Génesis como metáfora. Los teólogos buscan conciliar la existencia de Dios con la teoría de la evolución. Este nuevo equilibrio se manifiesta en lo que Harari llama la alianza moderna. La ciencia proporciona el poder, el humanismo proporciona el significado. Juntos han creado el mundo en el que vivimos, pero esta alianza, como veremos, está empezando a resquebrajarse. Capítulo 6. La alianza moderna. Durante milenios, la mayoría de las civilizaciones creían que el ser humano desempeñaba un papel en un plan cósmico de gran escala. La vida tenía un significado trascendente, otorgado por los dioses o por el orden natural de las cosas. Los egipcios creían que el faraón mantenía el equilibrio del cosmos. Los cristianos medievales creían que la historia era el despliegue del plan divino de salvación. Los budistas creían que la vida era una rueda de sufrimiento del que había que escapar alcanzando la iluminación. El pensamiento moderno, sin embargo, ha renunciado en gran medida a ese sentido cósmico. En su lugar, ha forjado un pacto, una alianza entre la creencia, entre la ciencia y el humanismo. La ciencia nos da poder para transformar el mundo.
El humanismo nos da un nuevo significado basado no en un plan divino, sino en la experiencia humana. El resultado de esta alianza es una constante búsqueda de poder en un universo que, en sí mismo, carece de significado. El motor que impulsa esta búsqueda es el crecimiento económico. Producimos más, consumimos más, innovamos más, no porque tengamos un propósito último, sino porque el propio sistema nos exige crecer para no colapsar. Es una huida hacia adelante, una carrera sin meta. Esta dinámica se manifiesta en todos los ámbitos. Las empresas deben crecer o morir, las economías deben crecer o entrar en recesión, los gobiernos deben promover el crecimiento o perder elecciones. El crecimiento se ha convertido en un fin en sí mismo, en el nuevo bien supremo, y la ciencia es la herramienta que lo hace posible. Esta alianza ha traído prosperidad y progreso sin precedentes. La pobreza extrema se ha reducido drásticamente, la esperanza de vida se ha duplicado, la mortalidad infantil ha caído en picada. Tenemos acceso a más información, más entretenimiento, más bienes materiales que cualquier rey medieval, pero también nos ha dejado huérfanos de sentido. Si el universo no tiene propósito, si la historia no tiene dirección, si no hay un plan divino, ¿cuál es el sentido de todo esto? El humanismo intenta llenar ese vacío colocando a la humanidad en el centro, pero, como veremos, el humanismo mismo está siendo socavado por las tecnologías que la ciencia nos proporciona. Capítulo 7. La revolución humanista. En lugar de las religiones tradicionales que adoran un poder superior, el credo dominante hoy es el humanismo. El humanismo coloca a la humanidad, y en particular al individuo humano, en el centro del universo. Nuestro libre albedrío como individuos y como comunidad se convierte en la autoridad suprema. Confiamos en nuestros propios sentimientos, deseos, experiencias y pensamientos para formar nuestros valores éticos. El humanismo se manifiesta en nuestra vida cotidiana de maneras que damos por sentadas. Cuando elegimos una carrera, nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? No consultamos oráculos ni sacerdotes, consultamos nuestros sentimientos. Cuando votamos nos preguntamos, ¿qué candidato me inspira más confianza? No seguimos las instrucciones de un texto sagrado, seguimos nuestra intuición. Cuando juzgamos una obra de arte nos preguntamos, ¿qué me hace sentir? No aplicamos cánones objetivos, confiamos en nuestra experiencia estética. Esta revolución humanista tiene profundas implicaciones políticas. En el ámbito político, el humanismo liberal se traduce en democracia. La autoridad reside en la voluntad del pueblo. En el ámbito económico, se traduce en capitalismo de consumo. La autoridad reside en las decisiones de los consumidores. En el ámbito ético, se traduce en derechos humanos. La autoridad reside en la dignidad intrínseca de cada individuo. El humanismo, según Harari, existe en tres formas principales que han competido ferozmente a lo largo del siglo XX. El liberalismo, que otorga la máxima autoridad a las experiencias y sentimientos de cada individuo. Su lema podría ser: escucha tu corazón. Cree en la libertad individual, en los derechos humanos, en la democracia representativa, en el mercado libre. El socialismo o comunismo se sitúa la autoridad en los sentimientos y experiencias de la clase obrera y la comunidad en su conjunto. Su lema podría ser: lo que es bueno para el proletariado es bueno para la humanidad. Cree en la lucha de clases, en la propiedad colectiva de los medios de producción, en la planificación centralizada. El nacionalsocialismo o nazismo, una variante aberrante que creía que la autoridad residía en la raza y en sus experiencias colectivas. Su lema podría ser: lo que es bueno para la raza aria es bueno para la humanidad. Cree en la superioridad racial, en la pureza de sangre, en el darwinismo social llevado al extremo. A principios del siglo XXI, el liberalismo es la versión dominante del humanismo. El comunismo se derrumbó con la Unión Soviética, el nazismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial y desacreditado para siempre. Parece que hemos llegado al fin de la historia del que hablaba Francis Fukuyama. Pero esta supremacía no está garantizada para siempre. El desarrollo tecnológico, especialmente en biotecnología e inteligencia artificial, está a punto de socavar los mismos cimientos del humanismo.
empezando por sus conceptos más preciados, el libre albedrío, porque si la neurociencia demuestra que el libre albedrío es una ilusión, y si los algoritmos pueden predecir y manipular nuestras decisiones mejor de lo que nosotros mismos podemos, entonces toda la arquitectura moral y política del humanismo se derrumba. Parte 3. El Homo sapiens pierde el control. Capítulo 8. La bomba de relojería en el laboratorio. La neurociencia moderna nos ha revelado algo inquietante. Nuestros pensamientos, decisiones y acciones son el resultado de procesos electroquímicos en el cerebro de los que no tenemos control consciente. No hay un yo, homúnculo sentado en una butaca en el interior de nuestra cabeza tomando decisiones. Hay simplemente neuronas que se disparan, sinapsis que se fortalecen, circuitos que se activan. Los experimentos de Benjamin Libet en los años 80 ya lo demostraron. Cuando se pide a una persona que mueva un dedo, cuando siente el impulso de hacerlo, la actividad cerebral que procede a ese movimiento se inicia unos 300 milisegundos antes de que la persona sea consciente de haber tomado la decisión. Nuestro cerebro ya ha decidido antes de que nosotros lo sepamos. Estudios más recientes con resonancia magnética funcional han ido más allá. Han demostrado que en decisiones simples se puede predecir la elección de una persona hasta 7 segundos antes de que sea consciente de haberlo tomado. 7 segundos es una eternidad en términos neuronales. La sensación de decidir es, al parecer, una ficción que nuestro cerebro construye a posteriori para darnos una ilusión de control. Nuestras emociones, nuestros gustos, nuestras preferencias son el producto de algoritmos bioquímicos modelados por la evolución y la experiencia, no por la manifestación de un alma libre e inmaterial. Nos gusta el dulce porque nuestros ancestros cazadores-recolectores que sentían el placer de comer frutas maduras, ricas en calorías, tenían más probabilidades de sobrevivir. Nos atrae la simetría facial porque puede indicar buena salud y buenos genes. Sentimos miedo en la oscuridad porque nuestros ancestros, que habitaban lugares oscuros, donde podía haber depredadores, vivían más tiempo. Este conocimiento tiene una implicación devastadora para el humanismo. La idea del libre albedrío, del individuo autónomo, que toma decisiones soberanas, es una ilusión. Somos mucho más determinados de lo que nos gusta creer. Y si nuestras decisiones pueden ser predichas e incluso manipuladas por quienes entienden los algoritmos que rigen nuestro cerebro, el fundamento mismo de la ética liberal se tambalea. Imaginemos un escenario. Una empresa de marketing desarrolla un algoritmo que, analizando nuestro historial de compras, nuestras búsquedas en Internet, nuestra actividad en redes sociales y nuestros datos biométricos, como ritmo cardíaco, movimientos oculares e expresiones faciales, puede predecir qué producto compraremos en un 90% de precisión. ¿Sigue siendo nuestra decisión libre o estamos simplemente siguiendo un patrón que otro puede descifrar? Imaginemos otro escenario. Un gobierno utiliza algoritmos de predicción para identificar a potenciales terroristas antes de que cometan ningún acto. El algoritmo señala a ciertas personas como alto riesgo, basándose en patrones de comportamiento. ¿Son esas personas responsables de sus futuras acciones si el algoritmo puede predecirlas con alta fiabilidad? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? La bomba de relojería no es lo que la ciencia demuestre que no hay libre albedrío. La bomba es que la tecnología nos permita explotar ese conocimiento para predecir y manipular el comportamiento humano a gran escala. Y eso ya está ocurriendo. Las redes sociales ya utilizan algoritmos para maximizar el tiempo que pasamos en sus plataformas. No lo hacen por maldad, lo hacen porque su modelo de negocio se basa en la publicidad, y más tiempo en plataformas significa más ingresos. Pero para maximizar ese tiempo han aprendido a explotar nuestras debilidades psicológicas, la necesidad de validación social, el miedo a perderse algo, la atracción por el conflicto y el escándalo. El resultado es una epidemia de ansiedad, depresión y polarización política. Los algoritmos nos han llevado a cámaras de eco donde solo vemos información que confirma nuestros sesgos. Nos han llevado a una espiral de indignación constante que nos mantiene enganchados, pero nos hace más infelices.
y todo ello sin que seamos conscientes de cómo ocurre. Si el libre albedrío es una ilusión y los algoritmos pueden manipular nuestras decisiones mejor de lo que nosotros podemos controlarlas, entonces la democracia, basada en la soberanía del individuo racional, se convierte en una farsa. Las elecciones las ganará quien tenga mejores algoritmos, no quien tenga mejores ideas. La publicidad será más efectiva que el debate racional, y la política se reducirá a una lucha entre gigantes tecnológicos por controlar nuestros cerebros. Capítulo 9. El gran desacoplamiento. Durante siglos, la inteligencia y la conciencia han ido de la mano en los humanos. Las criaturas inteligentes eran también conscientes, capaces de sentir dolor, placer, amor y odio. Asumíamos que la inteligencia y la conciencia eran inseparables, que una mente inteligente era necesariamente una mente que sentía. Pero el siglo XXI está presenciando el gran desacoplamiento. Estamos desarrollando máquinas con una nueva forma de inteligencia que, a diferencia de la humana, no está influenciada por la conciencia. Un algoritmo de Google sabe jugar el Go, pero no siente nada cuando gana. Un coche autónomo navega por el tráfico sin experimentar el miedo a un accidente. Un sistema de diagnóstico médico analiza miles de imágenes radiológicas sin sentir la satisfacción de salvar una vida. La inteligencia se está volviendo algo independiente de la conciencia. Este desacoplamiento tiene implicaciones profundas. Durante milenios, los humanos hemos justificado nuestra superioridad sobre otros animales basándonos en nuestra supuesta conciencia superior. Tenemos alma, tenemos sentimientos morales, tenemos capacidad de sufrimiento. Pero ahora estamos creando entidades que nos superan en inteligencia, sin tener conciencia alguna. ¿Qué significa eso para nuestra posición en el cosmos? Y esta inteligencia no consciente nos está superando en un número creciente de tareas. No hay razón para suponer que los algoritmos orgánicos, como los seres humanos, puedan hacer cosas que los algoritmos no orgánicos no pueden hacer mejor y más rápido. Las máquinas nos ganan al ajedrez, nos ganan al Go, diagnostican enfermedades con más precisión que los médicos y gestionan carteras de inversión con más acierto que los brokers. Y esto es solo el principio. La consecuencia lógica de este proceso es la aparición de una nueva clase social, la clase inútil. No se trata simplemente de personas desempleadas que podrían ser recolocadas con la formación adecuada. Se trata de personas literalmente inempleables, porque no hay ningún trabajo que puedan desempeñar mejor que un algoritmo no consciente, pero altamente inteligente. Durante la Revolución Industrial, los trabajadores desplazados por las máquinas encontraron nuevos empleos en la industria o los servicios. El maquinista desplazado se convirtió en operario de fábrica. El operario de fábrica, con el tiempo, se convirtió en oficinista. Siempre hubo algo que los humanos podían hacer mejor que las máquinas. Pero la inteligencia artificial no es como las máquinas anteriores. Las máquinas anteriores sustituían músculos, la IA sustituye cerebros, y no hay límite teórico para lo que una IA puede hacer. Si puede conducir mejor que un humano, ¿para qué necesitamos conductores? Si puede diagnosticar mejor que un médico, ¿para qué necesitamos médicos? Si puede programar mejor que un programador, ¿para qué necesitamos programadores? Millones de personas podrían quedar privadas de cualquier valor económico, político o incluso artístico, sin nada que contribuir a la prosperidad, el poder o la gloria de la sociedad. No serán explotadas, serán simplemente irrelevantes, vivirán de subsidios, entretenidas por realidades virtuales y sedadas con drogas farmacéuticas, mientras una pequeña élite de superhumanos y algoritmos dirige el mundo. Mientras tanto, en el otro extremo del espectro, una pequeña élite de superhumanos optimizados mediante biotecnología podría acceder a niveles de inteligencia, salud y longevidad inalcanzables para el resto. Estos no serán humanos mejorados, serán una nueva especie. Tendrán acceso a terapias génicas que los inmunizarán contra el cáncer, a implantes neuronales que multiplicarán su memoria, a interfaces cerebro-computadores que les permitirán conectarse directamente a Internet. El resultado sería una división biológica sin precedentes en la historia, no una desigualdad de clases o raza.
que en teoría podría superarse con reformas sociales, sino una desigualdad biológica, inscrita en los genes y los cuerpos, que creía un abismo insalvable entre una nueva casta de semidioses y una masa de humanos obsoletos. Esta no es ciencia ficción, ya estamos viendo los primeros pasos. Las empresas de biotecnología están desarrollando terapias génicas que cuestan cientos de miles de dólares. ¿Quién tendrá acceso a ellas? Los ricos. Los niños de padres ricos podrán ser diseñados genéticamente para ser más inteligentes, más saludables, más longevos. Los niños de padres pobres no. En unas pocas generaciones la brecha será insalvable. Capítulo 10. El océano de la conciencia. Las nuevas posibilidades técnicas nos abrirán caminos para la optimización del cuerpo, el cerebro y el espíritu. Podremos acceder a nuevos estados de conciencia mediante drogas inteligentes, implantes neuronales o interfaces cerebro-computadora. La realidad virtual nos permitirá experimentar mundos que no existen. La estimulación cerebral directa nos permitirá sentir placer sin necesidad de causas externas. Pero esta capacidad de manipulación plantea preguntas profundas. Si podemos modificar nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestras emociones a voluntad, ¿qué queda del yo autónomo que el humanismo ha colocado en el centro del universo? La voluntad humana, tan loada, deja de ser una autoridad incuestionable para convertirse en un objeto más de diseño. Imaginemos que una persona sufre de depresión crónica. En el pasado, podía acudir a un terapeuta, tomar antidepresivos, buscar apoyo social. En el futuro, podría optar por un implante cerebral que regule sus niveles de serotonina con precisión milimétrica, eliminando la depresión por completo. ¿Es esa persona más libre o menos libre? Su sufrimiento ha desaparecido, pero ¿es ella quien controla su estado de ánimo o es el implante? Imaginemos que una persona tiene un deseo que considera inmoral o autodestructivo. Podría optar por una intervención que elimine ese deseo por completo. ¿Eso es libertad o es automutilación psicológica? ¿Dónde trazamos la línea entre la terapia y la manipulación? La neurociencia nos está demostrando que el yo no es una entidad unitaria, sino un conjunto de procesos a menudo contradictorios. Tenemos deseos en conflicto, emociones en pugna, pensamientos que se contrarían. El yo que decide no es más que el resultado temporal de esa lucha. Si podemos intervenir en esa lucha, modificar sus términos, incluso decidir de antemano su resultado, ¿quién es el yo que decide intervenir? Esas preguntas no son académicas. Ya tenemos tecnologías que pueden alterar la personalidad. La estimulación cerebral profunda se utiliza para tratar el Parkinson y la depresión resistente, pero también puede producir cambios en la personalidad. Los psicoactivos, como el LSD o la psilocibina, pueden producir experiencias místicas que transforman la visión del mundo de una persona. Los nootrópicos, fármacos que mejoran la cognición, son cada vez más populares entre estudiantes y profesionales. A medida que estas tecnologías se vuelven más potentes y accesibles, nos enfrentaremos a una nueva frontera ética. ¿Qué significa ser humano cuando podemos rediseñar nuestra propia mente? ¿Qué significa ser libre cuando podemos programar nuestros deseos? ¿Qué significa ser feliz cuando la felicidad es un producto farmacéutico? El humanismo respondía a estas preguntas apelando a la autoridad de la experiencia individual. Pero si la experiencia individual es maleable, si podemos elegir qué sentir, entonces esa autoridad se desvanece. Necesitamos un nuevo marco ético. Y Harari sugiere que ese marco podría ser el dataísmo. Capítulo 11. La religión de los datos. En este panorama, Harari vislumbra el surgimiento de una nueva religión que podría suplantar al humanismo, el dataísmo. El dataísmo postula que el universo consiste en flujos de datos y que el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos. Los organismos son algoritmos, las sociedades son sistemas de procesamiento de información, y el objetivo supremo es maximizar el flujo de datos, conectarlo todo a todo. Esta cosmovisión tiene raíces profundas en la historia del pensamiento.
La cibernética, la teoría de la información, la biología molecular y la ciencia de la computación han ido convergiendo en una visión unificada del mundo como información. El ADN es información, el cerebro procesa información, los mercados procesan información, las democracias procesan información. Todo es, en última instancia, información. Desde la perspectiva del dataísta, la Guerra Fría no la ganó Estados Unidos porque su sistema político fuera más justo o moral, sino porque la economía capitalista, descentralizada y orientada al mercado, resultó ser una forma de procesamiento de datos más eficiente que la economía soviética centralizada y burocrática. El mercado procesa información a través de millones de decisiones descentralizadas mediante los precios. El plan central procesa información a través de una burocracia jerárquica. El mercado resultó ser más rápido, más ágil, más adaptable. De manera similar, la imaginación humana es solo el producto de algoritmos bioquímicos y como tal es inferior a los algoritmos electrónicos no conscientes. Nuestro cerebro procesa información a una velocidad limitada, tiene una capacidad de memoria finita, está sujeto a sesgos cognitivos y emociones irracionales. Un algoritmo electrónico puede procesar cantidades ingentes de datos en microsegundos, no tiene sesgos, o los tiene solo que se los programamos. No se cansa, no se distrae. La visión antropocentrista del humanismo será así sustituida por otra datacentrista. La inteligencia consciente, con todas sus limitaciones y lentitud, será reemplazada por algoritmos no conscientes, pero infinitamente más rápidos y precisos. Nuestras decisiones cotidianas, desde qué película ver hasta con quién casarnos, serán optimizados por algoritmos que nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Ya está ocurriendo. Google Maps nos dice qué ruta tomar basándose en datos de tráfico en tiempo real. No confiamos en nuestra intuición, confiamos en el algoritmo. Spotify nos recomienda música basándose en nuestra historial de escucha y en el de millones de usuarios similares. Amazon nos recomienda libros, Netflix nos recomienda series. En cada caso, delegamos la decisión en un algoritmo que supuestamente nos conoce mejor. El siguiente paso será delegar decisiones más importantes. ¿Qué carrera estudiar? El algoritmo analizará el mercado laboral, nuestras actitudes, aptitudes, preferencias y nos recomendará la opción óptima. ¿Con quién casarnos? El algoritmo analizará nuestras compatibilidades con millones de posibles parejas, basándose en datos de personalidad, intereses, valores, y nos sugerirá la mejor candidata. ¿Cómo educar a nuestros hijos? El algoritmo monitoreará su desarrollo, identificará sus fortalezas y debilidades y nos dirá qué actividades extraescolares son más beneficiosas. El dataísmo, como las grandes religiones del pasado, tiene una vocación totalizadora. Quiere conectar todo el sistema, incluidos los herejes que no quieren estar conectados. Y todo significa más que solo humanos, significa todas las cosas, nuestros cuerpos, por supuesto, pero también los coches en la calle, los frigoríficos en las cocinas, los pollos en sus corrales y los árboles en la jungla. Todo deben estar conectados al Internet de todas las cosas. En esta nueva religión, el mayor pecado es obstruir el flujo de datos. La privacidad, la propiedad intelectual, el secreto se convierten en obstáculos para el procesamiento óptimo de la información. El mayor bien, por el contrario, es la libre circulación de datos. Cuanto más datos fluyan, más inteligente será el sistema. Cuanto más interconectado esté todo, mejores serán las decisiones. Esta visión tiene un atractivo innegable. Promete eficiencia, precisión, optimización. Promete un mundo sin errores, sin sesgos, sin irracionalidad, pero también tiene un lado oscuro. ¿Qué ocurre con la privacidad cuando todo está conectado? ¿Qué ocurre con la libertad cuando todas nuestras decisiones son optimizadas? ¿Qué ocurre con la dignidad humana cuando nuestra conciencia es solo un obstáculo para el flujo de datos? El libro culmina con una pregunta que nos deja a todos, lectores, en vilo. ¿Qué será de nuestra sociedad, nuestra política y nuestra vida cotidiana si algoritmos no conscientes, pero altamente inteligentes, nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos?
Si los algoritmos pueden predecir nuestras decisiones, ¿tiene sentido hablar de libre albedrío? Si pueden manipular nuestras emociones, ¿tiene sentido hablar de autonomía? Si pueden tomar decisiones mejor que nosotros, ¿tiene sentido que sigamos tomándolas? La respuesta del dataísmo es clara. Debemos delegar. Debemos confiar en el sistema. Debemos integrarnos en el flujo de datos. Pero Harari no es un profeta del dataísmo, es un observador. Nos muestra hacia dónde apuntan las tendencias, pero no nos dice que ese futuro sea inevitable. Nos recuerda que la historia está llena de bifurcaciones, de caminos no tomados, de futuros alternativos que se cerraron. El futuro no está escrito, depende de las decisiones que tomemos hoy. Epílogo: la paradoja del poder. Homo Deus no es un libro de profecías. Harari es el primero en admitir que no podemos predecir el futuro. La historia no sigue leyes inexorables, está llena de contingencias, de accidentes, de decisiones impredecibles. Nadie en 1900 podía predecir el ascenso del nazismo, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. Nadie en 1950 podía predecir Internet, los teléfonos móviles, las redes sociales. Pero lo que sí podemos hacer, y eso es lo que él nos ofrece, es identificar las tendencias, los dilemas y las posibles bifurcaciones en el camino. Podemos ver hacia dónde apuntan las flechas, aunque no sepamos exactamente dónde caerán, y al hacerlo nos enfrenta a la paradoja central de nuestra época. Hemos adquirido poderes divinos, la capacidad de vencer a la muerte, de rediseñarnos a nosotros mismos, de crear nuevas formas de vida e inteligencia, pero no tenemos la sabiduría divina para gestionar ese poder. Seguimos siendo animales con deseos y miedos de cazadores-recolectores, atrapados en instituciones creadas por agricultores, pero con un poder que podría destruir el planeta o redefinir la esencia del humano. La pregunta que plantea Harari no es solo técnica, sino profundamente ética y política. ¿Quién controlará las tecnologías de mejora? ¿Cómo evitaremos que creen una nueva y perpetua desigualdad biológica? ¿Qué haremos con la clase inútil? ¿Y qué sentido tendrá la vida humana en un mundo donde nuestras decisiones sean optimizadas por algoritmos y nuestra conciencia sea un producto más a diseñar? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. No hay un manual de instrucciones para ser dioses. Tendremos que improvisar, experimentar, equivocarnos y aprender. Y el tiempo se acaba. La tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para comprender sus implicaciones. Los dilemas éticos se acumulan más rápido que nuestra capacidad para resolverlos. El futuro del Homo sapiens, nos recuerda Harari, no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Y la primera de estas decisiones es tomar conciencia de lo que está en juego. Porque, como advierte con una metáfora inquietante, si creemos en un arca de Noé de alta tecnología que salvará a una élite mientras el resto se ahoga, o si confiamos en un más allá celestial mientras descuidamos el planeta, entonces no deberíamos estar a cargo del destino de la humanidad ni del ecosistema global. Homo Deus es, en última instancia, una llamada a despertar del sueño del progreso automático y a asumir la responsabilidad que conlleva nuestro poder, porque el animal que aprendió a contar historias y a creer en ficciones está a punto de escribir el capítulo más importante de su historia, aquel en el que se convierte en el autor de su propia evolución. La pregunta es, ¿qué tipo de historia escribiremos? ¿Será una historia de liberación, donde la tecnología nos permita alcanzar cotas de bienestar, creatividad y sabiduría nunca antes imaginadas? ¿O será una historia de dominación, donde una élite biotecnológica esclavice al resto de la humanidad y a los algoritmos que ellos mismos crearon? ¿O será quizás una historia de irrelevancia, donde los humanos nos convirtamos en meras piezas que un sistema de procesamiento de información que nos supera y nos ignora? No lo sabemos, pero saber que no lo sabemos y que las decisiones que tomemos importan es el primer paso para escribir un buen final. Y hasta aquí nuestro viaje por las posibles rutas del mañana de la mano de Yuval Noah Harari.
Desde la domesticación del hambre y la peste hasta la amenaza de una nueva desigualdad biológica y el surgimiento del dataísmo, hemos explorado los desafíos que nos aguardan en el horizonte. Hemos visto cómo el humanismo, la religión que nos ha guiado durante siglos, está siendo socavada por la misma ciencia que lo hizo posible. Hemos visto cómo la inteligencia artificial y la biotecnología podrían crear un mundo de semidioses humanos y humanos obsoletos. Hemos visto cómo el libre albedrío, ese pilar de nuestra ética, podría ser una ilusión. Pero también hemos visto que el futuro no está escrito, que las tendencias no son destinos, que todavía tenemos margen para decidir. La tecnología no es buena ni mala, pero por sí misma. Depende de cómo lo usemos. Los algoritmos no tienen valores. Los valores los ponemos nosotros. El futuro lo construimos entre todos, con nuestras decisiones colectivas. La historia no ha terminado, y el próximo capítulo lo escribimos nosotros, o quizá los algoritmos que nosotros mismos estamos creando. Pero incluso esa posibilidad depende de nosotros, de si delegamos ciegamente o si mantenemos el control, de si seguimos siendo los autores de nuestra historia o nos convertimos en personajes secundarios de la historia de otros. El Homo sapiens, el animal que aprendió a contar historias, se enfrenta ahora a su mayor desafío: contar la historia de su propio futuro. Esperemos que sea una buena historia.